Buenos días a todos los estudiantes del Instituto Técnico de Sistemas de Investigación. Les habla Sebastián Flores. Vamos a iniciar en esta nueva oportunidad el módulo de civil sucesiones, siguiendo la línea pues que ya llevábamos en los anteriores procesos. Nos vamos a acostumbrar a producir pues el material como lo hemos hecho en diferentes oportunidades. En esta materia pues vamos a analizar a simples rasgos la forma en cómo se distribuyen los patrimonios, tanto activos como pasivos, por causa de muerte de una persona. ¿Qué es lo que sucede con ese patrimonio jurídicamente después de que una persona fallece? Entonces vamos a iniciar determinando qué es un heredero y la calidad de heredero. Entonces, vamos a tocar desde de la diapositiva actual. Entonces, para que un hijo pueda llegar a tener la calidad de heredero de su progenitor premuerto, se requiere, además de su vocación sucesoral, que acepte la herencia expresa o tácitamente. Entonces, ¿cómo uno acepta la herencia en calidad de heredero? Básicamente, pues, al iniciar el proceso de sucesión, ya sea por vía notarial, por vía judicial. Por vía judicial, pues cuando usted es obviamente reconocido por el juez en el auto admisorio de la misma como heredero. Entonces, la vocación hereditaria es importante en este ítem, ya que consiste en convocar a todas las personas que puedan tener derechos sucesorios sobre el patrimonio del fallecido. Según la legislación positiva imperante en Colombia, hasta la fecha se admiten solo 2 títulos de vocación hereditaria. ¿Cuáles son esos títulos? La ley y el testamento. La prueba de la calidad de heredero. ¿Cómo se prueba que usted es heredero? Como ya se había insinuado y se había demostrado que se tiene vocación a suceder en el patrimonio del causante, ya sea por llamamiento de un testamento o ya sea por el llamamiento que hace la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos invocar, o quien invoca el título de heredero, debe aportar, si es testamentario, copia del testamento debidamente registrado, ¿no? Y, obviamente, copias de las actas del estado civil que demuestran su parentesco con el difunto o causante. También debe, como ya les había indicado, demostrar esa calidad con copia del auto admisorio dictado dentro del respectivo proceso sucesorio en el cual se le ha declarado en calidad de heredero. Ya lo habíamos anticipado antes. Hay una figura que es la delación de la herencia. La delación es el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la herencia. La delación entraña la posibilidad concreta y actual del asignatario de hacer propia esa asignación. Nos pasamos un poquito y ya vamos a seguir. Listo. ¿Cómo se consolida el carácter de un heredero? El carácter de heredero no quedará constituido sino en el momento mismo de la muerte del causante. Entonces, en la vida del causante, es decir, de la persona que falleció, quien sea el presunto legitimario, no tiene como tal derecho alguno sobre el patrimonio de aquel, ni el poder de compelerlo a dar, a hacer o no hacer, ¿sí? Porque para ello debe subsistir, primero que todo, el respectivo proceso sucesorio, ya sea por vía notarial o, como les había dicho, por vía judicial. ¿Qué condiciones son requeridas para suceder? Hay algunas que son de carácter objetivo y otras de carácter subjetivas. Las subjetivas hacen referencia a la persona del asignatario, es decir, quién va a recibir determinado bien o universalidad de bienes, mientras que las objetivas responden o se relacionan con la asignación misma, es decir, la cosa o ya sea mueble o inmueble que le va a ser dada en herencia. Como condiciones subjetivas tenemos la capacidad, ¿sí? Primero que todo, y tenemos que se debe entender por la misma la aptitud legal de una persona para suceder a otra. Si nosotros
no tenemos aptitud legal, diremos que estamos en el plano de la incapacidad. Y la ley va a presumir la capacidad, obviamente. El artículo 1018 del Código Civil prescribe que es capaz de suceder toda persona que no haya sido declarada incapaz. Es una presunción legal a manera que se demuestre lo contrario, ¿no? Lo contrario de la capacidad es la incapacidad. Entonces, para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión, ¿no? Tal algo que suceda por derecho de transmisión. De otra parte, según nuestra legislación, son incapaces de toda herencia o legados las cofradías, gremios o establecimientos que no sean personas jurídicas. Seguimos entonces, ya dejando a un lado de quién es capaz y quién no es capaz, la indignidad sucesoral. Es un tema que vale la pena traer a colación, ¿sí? Porque la indignidad es una pena civil que la ley fulmina o asigna a la persona del heredero culpable de un agravio al de cuyos o a su memoria. El de cuyos es la misma persona fallecida, ¿no? O sobre quien se pretende distribuir el patrimonio. Entonces, este origen de la figura de indignidad sucesoral remonta al derecho romano, ¿no? Con la figura de la exheredatio, sí que era el poder del padre de excluir a sus hijos, obviamente de cualquier facultad hereditaria. Entonces, la naturaleza de la indignidad, como se desprende de la definición otorgada, es el ser una pena, ¿sí? Por tener este carácter, la indignidad no tiene existencia sino desde la sentencia que la declara. Así lo contempla el artículo 1031 del Código Civil colombiano. ¿Qué consecuencias trae ser declarado indigno? Obviamente, ¿no? No produce efectos ipso iure, es decir, que la indignidad siempre tiene que ser declarada previo juicio. No tiene efectos de pleno como derecho de la incapacidad. Declarada judicialmente la indignidad, el culpable es obligado a restituir la asignación con sus accesorios y frutos. O sea, el indigno pierde todo derecho a la sucesión y se reputa no haber sido nunca heredero. No le otorga la ley derecho alguno. Otra consecuencia, el indigno transmite a sus herederos la herencia de que es indigno, con el vicio de la indignidad de que adolece. Entonces, el indigno también ha sido verdadero heredero hasta el fallo. Todos los actos ejecutados por él lo han sido por un verus dominus, sin que pueda admitirse que los interesados tengan acción ninguna contra esos terceros. Sacando entonces una conclusión geométrica, pero acorde con la equidad, dispone que la acción de indignidad no procede contra terceros de buena fe. Bueno, pero ustedes se van a preguntar, ¿cuáles son aquellas causales para ser declarado indigno? El artículo 1025 del Código Civil nos responde: el que ha cometido crimen de homicidio en la persona del causante o lo dejó perecer pudiendo salvarlo. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal de que dicho atentado se pruebe con sentencia ejecutoriada. El consanguíneo que dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o de destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorre pudiendo. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impide testar. El que dolosamente ha tenido o ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el solo hecho del ocultamiento. Quien abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando por ley obligado a suministrarle alimentos. Debe entenderse por abandono, compañeros, la falta absoluta temporal a las personas que requieran de su cuidado personal en su crianza o que conforme a la ley demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o atención médica. Quien hubiere sido condenado con sentencia ejecutoria por la comisión de alguno de los delitos contra la familia y quien abandonó sin justa causa y no prestó las atenciones necesarias al causante teniendo las condiciones necesarias para hacerlo. Entonces, como vemos nosotros,
efectivamente son causales que derivan prácticamente del cuidado personal que uno debía otorgarle al causante, ¿no? Realmente, si uno quiere suceder de una manera digna, debe por lo menos haberse preocupado en vida de haberle propendido un buen y un excelente trato a la persona del difunto, porque eh, pueden promoverse esta clase de procesos por la persona que esté interesada y que demuestre que efectivamente nosotros nos encasillamos en alguna de sus causales, ¿no? Del artículo 1026 del Código Civil colombiano. Entonces hay que dejar muy clara esta cuestión. Así las cosas, ¿sí? ¿Cómo se extingue la indignidad? La causa o las causas de indignidad mencionadas anteriormente no pueden alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, ¿sí? Aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después. Importante saber eso. Declaración judicial de la indignidad sucesoral. La indignidad, ya lo habíamos dicho, no va a producir efecto alguno si no es declarada en juicio a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario. Ya declarada judicialmente la indignidad, obviamente es obligado el indigno a restituir la herencia o legado de sus accesorios y frutos. O sea, no se puede quedar con absolutamente nada. Ya declarada indigna la persona pierde básicamente todo derecho sobre la masa hereditaria. Y como le había dicho yo a ustedes, se refuta no haber tenido la calidad de heredero. Obviamente, con semejante condena, pues es evidente que nadie va a estar contento y hasta que el fallo no esté en firme, hasta que no se hayan surgido todos los recursos, no puede cantarse la indignidad como tal. Bueno, la prescripción. La indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia o legado. Se purga cuando transcurridos 10 años de muerto el causante, no se promovió o declaró la indignidad o cuando en vida el sucesor haya perdonado al legitimario agresor o infractor, esto otorgando en el testamento una parte de la herencia. Entonces, pues, tampoco es que se tenga toda la vida para efectivamente eh, interponer o radicar una demanda de indignidad. ¿Listo? Entonces, siguiendo con ello, la sucesión testamentaria es la primera modalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir de plano la sucesión testamentaria? ¿Sí? En primer lugar, existe un testamento, ¿sí? Y el testamento nosotros lo vamos a definir como un acto más o menos solemne en el que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entonces, para esos efectos, vamos a ver unas características. El testamento, ¿sí? Es un acto unilateral porque proviene de una sola persona. En tal sentido, son nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos esposos efectivamente tienen sus bienes y sus cosas y quisieran dejar definida su situación, no pueden hacer un solo testamento. Cada persona, evidentemente, debe testar aparte. No puede ser un solo acto porque ya sería algo totalmente bilateral. El testamento es un acto personal en la medida que la facultad de testar es indelegable. Si yo no le puedo otorgar poder a nadie para que vaya a haga un testamento por mí. Es algo totalmente ilógico y de por sí puede acarrear la nulidad del testamento. Ahora bien, el testamento debe provenir de una persona capaz en primer lugar, ¿no? La ley castiga con la nulidad todo testamento emitido por persona incapaz.
es decir, de cualquiera de las enumeradas del artículo 1061 del Código Civil colombiano. El testamento es un acto revocable. En efecto, todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, a no ser que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. En este orden, las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con un juramento. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un testamento? No las características son totalmente diferentes. Es un acto, en primer lugar, personalísimo, porque no puede desempeñarse, ya lo sabemos, por conducto de representante. Es decir, nosotros, como ya les dije, no le podemos dar poder a nadie para efectuar un testamento. Es un acto personal y que nace del resorte de una sola persona. En ese sentido, estimados compañeros, ¿sí? Es un acto también revocable. No puede el testador celebrar pacto o convenio en el cual renuncia a la facultad que tiene de revocar el testamento. Pues tal pacto, no solo cuando implica renuncia, sino restricciones y modificaciones, es inexistente, ¿sí? Inexistente por una imposibilidad jurídica. De igual forma, el testamento es un acto libre, ya que no puede el testador obligarse por contrato o convenio a no testar o testar bajo ciertas condiciones, o a transmitir por testamento solo parte de sus bienes y reservar otra parte para sus herederos legítimos. Cualquier acto que en ese sentido restrinja la facultad libre de testar o que implique renuncia a ella, efectivamente es inexistente. Bueno, siguiendo con el tema, tenemos que hay unos requisitos para la validez de un testamento. ¿Cuáles son esos requisitos? Se dividen en requisitos internos y externos. Entonces vamos a analizar los primeros así. Los internos se rigen por la ley vigente de otorgamiento del testamento. ¿Qué quiere decir esto? Se debe tener capacidad para testar. Debe tener la voluntad exenta de vicios, es decir, que al momento de otorgar el testamento no exista o no concurra la fuerza, el dolor y el error. El objeto lícito. El testamento, como toda declaración de voluntad tendiente a producir un efecto jurídico, como lo es el de disponer de los bienes después de la muerte, debe tener un objeto lícito. La causa de la liberalidad, es decir, motivo de testador, sí, motivo que debe ser real y lícito para otorgar el testamento. Legitimación testamentaria, es decir, que la persona que otorga el testamento, sí, debe estar legitimada y debe gozar de la potestad para hacer producir plenos efectos en las asignaciones que son de carácter testamentario. ¿Cuáles son los requisitos externos del testamento? O sea, la clasificación del testamento responde a estos requisitos externos. Entonces tenemos testamentos solemnes, menos solemnes o privilegiados. El testamento solemne es aquel en el que se han observado todas las formalidades de ley y puede ser otorgado en Colombia o en el extranjero, pudiendo ser abierto o cerrado. Abierto es aquel en el que el testado hace sabedor de sus disposiciones a los testigos y al notario cuando concurre. Asimismo, tenemos el cerrado, que es aquel en el que no es necesario que el notario y los testigos tengan conocimiento de esa disposición. Bueno, bajo estos efectos, sí, el testamento menos solemne o privilegiado es aquel en el que pueden omitirse algunas de las solemnidades
por condición a circunstancias particulares expresamente determinadas por la ley. La ley que rige las solemnidades del testamento, ¿sí?, es el artículo 34 de la ley 153 de 1887, ¿sí? Entonces nos manifiesta unas solemnidades externas de los testamentos y obviamente se nos manifiesta que se va a regir por la ley coetánea, es decir, a su otorgamiento. Por lo que si una ley posterior exige mayores cargas o requisitos para la validez de un testamento, no por ello el otorgado bajo una legislación anterior sin dicha solemnidad deja de ser válido. Vamos a compartir un pequeño video, compañeros, para, digamos, redondear lo que llevamos al momento. Un tema muy importante que cada uno de ustedes nos hizo la solicitud por nuestras redes sociales, en especial en el canal de YouTube, que de entrada les puedo decir que los invito a que se suscriban al mismo para que nos dejen sus comentarios sobre qué temas o asuntos legales desean que hablemos en este programa. Por ello, hoy he invitado a la doctora Stephanie Botero, quien nos estará hablando un poco sobre el tema de las sucesiones y también un poquito sobre el tema de los testamentos. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a CNC y al doctor Guerrero por invitarme. Es muy importante este tema de las sucesiones y para los televidentes que tienen tantas dudas de cómo funciona todo el trámite notarial, judicial o en qué caso se debería de realizar un testamento. Entonces podemos empezar a hablar sobre las sucesiones. Bueno, ese tema ha sido muy consultado, no sé si es por el tema de la pandemia que se están incrementando las tasas de mortalidad en el país. Pero entonces vamos a dejar claridad en cómo se pueden desarrollar este tipo de trámites, ante qué entidades, ante qué autoridades. Entonces, doctora, iniciemos por mencionar primero qué es una sucesión. Bueno, el trámite sucesoral se adelanta cuando una persona fallece y deja un patrimonio. Entonces, en ese caso, el patrimonio hay que entrar a repartirlo a quienes son sus herederos. En este caso podrán ser los hijos si dejó descendencia, nietos, padres, hermanos, cónyuge, compañera permanente. Es muy importante dejar claro que todo el trámite de las sucesiones se trata por igual al cónyuge y al compañero permanente en todos sus derechos. Entrar a liquidar sociedad conyugal. Entonces son varias cosas que se adelantan, sobre todo para entrar a repartir ese patrimonio, tanto los activos como los pasivos. Y esa es la sucesión como tal. Es muy importante lo que dice la doctora Botero, que está hablando tanto de activos como de pasivos, porque el patrimonio es eso, ¿no? Es un conjunto tanto de activos como de pasivos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en el caso tal de que una persona, antes de cuando fallece, pues ha dejado, por ejemplo, 1.500 millones en deudas y solamente 1.000 millones en activos? ¿Qué pueden hacer esos herederos? Bueno, es muy importante tener en claro que la normatividad permite que los herederos al momento de aceptar la sucesión o ese legado que le haya dejado la persona, determine que va a recibir con beneficio de inventario. Beneficio de inventario significa que uno recibe lo que le toca, pero que se pague primero
Hasta el monto de los activos. Hasta el monto, exacto. O sea, si por algún motivo, en el ejemplo que dabas, las deudas sobrepasan lo que se dejó como activo, primero se pagan las deudas, y si quedó faltando 500 millones de pasivos y si se recibió en beneficio de inventario, uno como heredero no tendrá que asumir con su propio patrimonio las deudas que dejó su difunto, por así decirlo, padre. La normatividad dice que se entiende que todas las personas reciben con beneficio de inventario. Distinto es si alguno de los herederos o todos dicen, por el orgullo, por el honor de mi padre, yo prefiero recibir pura y simple. Pura y simple significa que si por algún motivo queda faltando dinero para asumir los pasivos de mi patrimonio, yo voy a hacer esos pagos. Pero no es la regla general, lo que digo es que por la costumbre y la normatividad lo trae así, es que se reciba con beneficio de inventario. Es decir que en el tema de las sucesiones se puede recibir esa herencia de dos formas, o pura y simple o con beneficio de inventario, como lo está explicando la doctora Botero. Mucha gente dice, y es un tema que constantemente nos llega a las redes sociales, y es que si una persona, por ejemplo, tiene muchas deudas, que si esas deudas se pueden heredar. Entonces la respuesta sería que sí, ¿cierto? Solamente entonces que para, digámoslo así, si no se quiere entrar a responderse, simplemente se recibe de manera con beneficio de inventario, no de forma pura y simple, y en ese caso pues se liquida esa deuda hasta por el monto de los activos, y es lo que le acabo de entender. Sí, claro que sí. Bueno, doctora, hablemos entonces un poco sobre qué pasa cuando la gente o los familiares no quieren hacer el trámite de ese reparto de esos bienes de mutuo acuerdo. ¿Ante quién hay que ir? ¿Y qué sucede cuando se puede recibir, por ejemplo, de mutuo acuerdo? Todos los familiares de ese ser están de mutuo acuerdo en la forma en que se va a repartir, en que se va a adjudicar cada uno de los bienes de esa persona. Entonces hablemos un poco de ello. Bueno, es más fácil entrar a determinar el tema sucesoral notarial, que es el que es de mutuo acuerdo, ya que cuando no hay un acuerdo entre los herederos y tenemos que acudir al trámite judicial, se vuelve un poco más complejo. Entonces, empecemos hablando del trámite notarial. En el momento en que se da la apertura de la sucesión, esto es, fallece la persona. Al fallecimiento, a partir de ahí ya se dio la apertura de la sucesión. Entonces, habrá que determinar quiénes van a ser los herederos, porque si por algún motivo esa persona tenía una compañera permanente o estaba casado, hay que entrar a liquidar la sociedad conyugal o sociedad patrimonial respectivamente. Entonces hay que llamar a la cónyuge sobreviviente o a la compañera permanente sobreviviente, porque ella va a ser parte de la sucesión en el momento de la liquidación, porque hay que repartir los gananciales. Y van a estar los otros que son los herederos. Digamos cualquier cosa, dejo 5 hijos. 5 hijos, todos están vivos y todos están de acuerdo, tanto la cónyuge como los hijos, de decir, hagamos este trámite de vía notarial. Es necesario para este trámite que se contrate a un abogado para que presente la solicitud, para que presente los inventarios avalúos y el documento de partición y adjudicación de los bienes que dejó esa persona. De hecho, ese tema que estás mencionando es muy importante, porque constantemente, no solamente en redes sociales, nos preguntan si se requiere sí o sí para adelantar un trámite de sucesión, sea por vía de mutuo acuerdo o no existiendo acuerdo, es decir, ante un juez de la República, si se requiere abogado. Y la respuesta es que indiscutiblemente se requiere abogado, tanto para ese trámite también como para el trámite de los divorcios. A veces uno ve que la forma en que la gente busca o consulta los temas de divorcio, dicen, ¿cómo hacer un divorcio sin abogado? Pues la respuesta es sencilla, y es que eso no es posible. Igual sucedería entonces con los trámites de sucesión. Hablemos, doctora, un poco de cuánto se puede estar demorando el trámite, por ejemplo, ante un notario, en el caso de mutuo acuerdo, y más o menos qué costo podría tener. Y hay que hacer una precisión ahí, que también obviamente los costos dependen del monto de los activos o de las propiedades que hay que incluir, porque frente a eso se pagan unos impuestos. Claro que sí. Cuando estamos hablando del trámite notarial y de los pagos que hay que incurrir, es necesario que tengan presente, necesitamos saber cuáles son los costos de esos inmuebles. Digamos, la persona dejó una finca, un carro, un apartamento. Necesitamos los impuestos prediales para poder determinar el valor catastral que tenía o que tiene ese inmueble. Digamos que ya la asociación nos está rondando los 500 millones de pesos y además tenía una obligación crediticia en un banco que también va subiendo el monto por pasivo, y la notaría tiene unas reglas para determinar, dependiendo de los salarios mínimos o de los montos que tengan los bienes que se van a entrar a liquidar, un porcentaje, tanto para notaría, un porcentaje para rentas y registro,
y otro para los impuestos que se han de pagar. Otra cosa que decías del tiempo de duración de este trámite. Cuando uno hace la solicitud ante el notario, inmediatamente se deben hacer unos emplazamientos y además de los emplazamientos se envía la documentación a la DIAN, porque se debe de verificar que no se le estén debiendo dineros a ellos, porque en caso de que así sea, pues se deberán de hacer los pagos y de respectivas deducciones a esa sucesión. Por lo que al tener que adelantarse ese trámite con la DIAN, mientras que la DIAN da una respuesta, este trámite sucesoral puede estar demorando entre 4 a 6 meses. Respectivamente, cuando ya salga la escritura pública, esta se debe de registrar. Y el trámite de registro se puede estar demorando también unos 15 días hábiles para que el registro verifique que todos los documentos estén bien, que se haya aportado toda la documentación y que ellos hagan ya la respectiva anotación en la matrícula inmobiliaria de los inmuebles que se entraron a adjudicar en el trabajo de partición de la sucesión. Claro que sí. Lo que llaman también el certificado de libertad y tradición, ahí es donde queda esa anotación, que es lo que está hablando la doctora Botero. Bueno, ¿y qué sucede entonces con la vía judicial? Es decir, cuando no existe un mutuo acuerdo, ¿y por qué es necesario el emplazamiento? Bueno, en el caso del trámite judicial llegamos al punto de que vamos a llevar el mismo ejemplo que traíamos ahorita. Existe una cónyuge, hay 5 herederos y todos están de acuerdo menos uno de los herederos. Uno de los herederos dice que él no está de acuerdo con el monto que se va a adjudicar porque él considera que él merece un poco más que los otros herederos. Cuando uno de los herederos dice no estar de acuerdo, inmediatamente se va a abrir un trámite procesal de sucesión ante un juez. Ahí van, ya como lo determinen, si quieren los 4 hermanos con la cónyuge contratan un abogado o cada uno en particular contrata de a uno y se determina que contratan al abogado, se hace la demanda y uno como abogado en nuestros trámites de sucesión se debe de demandar para que se citen a quienes son los otros herederos determinados. Heredero determinado será, por ejemplo, el hermano que no quiere llevar la sucesión de mutuo acuerdo. Él es un heredero determinado porque sabemos específicamente quién es. Pero también tenemos que enunciar a los herederos indeterminados. Aquellos herederos indeterminados es que no sabemos si pueden existir otras personas que tengan interés o que tengan un derecho sobre este trámite de sucesión. Puede ser, digamos, algún acreedor, puede ser también una persona a la que se le hayan hecho una cesión de derechos hereditarios y tenga cómo demostrarlo a través de una escritura pública. O que hayan hijos no reconocidos. O que exactamente existan hijos o que hayan sido reconocidos pero que los hermanos no lo conocen. Entonces ahí es donde se hace ese llamado para que venga el proceso y se haga parte. Por eso es que se hacen esos emplazamientos para que se tenga conocimiento de que se está haciendo una sucesión y que si usted considera que tiene derecho, acuda a ella y solicite lo que considere le toca, por así decirlo. Bueno, ¿y qué pasa cuando efectivamente existen herederos determinados, se conocen quiénes son, pero la persona dice, bueno, falleció papá y entonces papá dejó unos bienes muy jugosos, muy interesantes y mi hermano está en los Estados Unidos y él también sabe pues que falleció papá, pero pues, no le voy a decir que voy a adelantar el trámite de sucesión, lo voy a desconocer. Y entonces esta persona se va para la notaría y dice, no, es que yo soy el único hijo, venga, adelantamos el trámite de mutuo acuerdo, sale el trámite, le adjudican todos los bienes a él. ¿Qué puede pasar con ese otro hijo que es conocido, pero que fue desconocido en el trámite de esa sucesión? Bueno, para esa persona que se queda por fuera de una sucesión, porque a veces suele pasar, hay algunos fallas entre el momento en que los hermanos consideran que quieren desconocer a alguien y saben dónde está, dicen mentiras, más allá de todas las implicaciones penales y legales que pueden existir al mentir, porque hay que tener presente que es una escritura pública, es un documento público, donde usted da fe de que usted en la solicitud dice no conozco que existan más herederos y usted tiene un hermano que puede fácilmente demostrar que son hijos de los mismos padres y que prácticamente lo desconocieron por estar fuera del país. Más allá de esas implicaciones legales, ¿qué derechos tiene la otra persona? En el momento en el que falleció su padre, puede haber iniciado el trámite de sucesión por notaría, haber llamado a sus hermanos, pero como no se logró hacer en este momento, puede acudir ante un juez y hacer una acción de petición de herencia. Y es, me dejaron por fuera, yo tenía derecho, mire, registro civil de nacimiento mío, él era mi padre, y venga, citen a todos aquellos a los que hicieron la sucesión por vía notarial y vengan, entréguenme la parte que a mí me correspondía al haber estado en esa sucesión porque yo era un heredero. Para eso existe un término, ¿no? Un término de ley. Sí, son 10 años.
hay que tener presente que si bien usted está fuera de otro país, si usted deja pasar ese tiempo, no existe excusa. Es decir, pasaron 20 años, pero es que yo no sabía. La normatividad da ese tiempo como máximo porque en muchos aspectos la norma no deja los tiempos al arbitrio hasta por el fin de los tiempos, no. Usted tiene un término legal para hacer respetar sus derechos. Si usted no lo hace dentro de ese tiempo, la norma prevé que a usted no le importó y por tanto ya le prescriben los derechos o le caducan. Bueno, hablemos un poco sobre lo que tiene que ver directamente con los testamentos. ¿Cómo se puede elaborar un testamento? ¿Ante quién se puede presentar el mismo? Bueno, es muy importante porque las personas creen que los testamentos no son importantes o que pueden llegar a ser muy cuantiosos. Realmente los testamentos son muy económicos, es un documento que se hace por escritura pública, pero que tiene la particularidad de que es un acto sin cuantía, por lo que no es un documento tan costoso y esto ayuda muchísimo para temas de dejar en claro qué bienes quiero repartir, porque no es mentira para muchas personas de que hay hijos que son más entregados con los padres y que si no se hace una sucesión, cuando son los órdenes hereditarios del Código Civil, se dan porcentajes iguales. La norma no dice a este hijo que se portó mejor le vamos a dar un porcentaje mayor, no. La normatividad dice son 5 hijos y solamente están ellos, le vamos a repartir a cada uno el 10%, ¿cuánto sería, doctor? El 20% para los 5 hijos y la norma lo determina así. Distinto es el caso del padre que considera que yo tengo 5 hijos y todos los 5 hijos, hay que tenerlo presente, son herederos forzosos, o sea que son legítimas, rigurosas las que hay que repartirle. La norma dice a esos hijos, primero no nos podemos desheredar, sino con los argumentos que trae el Código Civil. Y además de eso les debo dejar el 50% de mis bienes. Entonces, si yo tenía 200 millones de pesos en activos, para el momento en que hago el testamento, determino que de esos 200 millones yo tengo que sí o sí adjudicarle 100 millones a esos 5 hijos. Pero con una reforma que se le hizo al tema de los testamentos en el año 2018, que entró a regir a partir del año 2019, ya la parte testadora determina que puede disponer de su otro 50%. Anteriormente uno solamente disponía libremente de una cuarta parte y se tenía otra cuarta parte para mejorar a uno de los herederos. Ahora no, ahora yo tengo un 50% de libre disposición. ¿Libre disposición para qué? Para dejarle a uno solo de mis hijos, o a 2 o a 3, o decirle con ustedes no, y yo voy a dejarle este otro 50% a quien fue mi mejor amigo de toda la vida. Ya es una determinación que la norma prevé que usted pueda disponer de su patrimonio en un 50% sin desconocer a los otros. Para este tipo de trámite de testamentos se tiene que, los más comunes es el abierto y el cerrado. El abierto es el que yo a viva voz ante un notario determino qué son los bienes que yo voy a dejar. Puedo decir, le voy a dejar tal casa a mi hija Sofía y Mariana, le voy a dejar tal carro a mi hijo Mauricio y voy a dejar la cuenta bancaria donde tengo 50 millones de pesos a mi cónyuge. Determino específicamente y digo a viva voz ante 3 testigos y el notario qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy repartiendo. Y existe otro testamento que es cerrado. El testador determina que a través de un documento deja las solemnidades, pero nadie más sabe sino él qué fue lo que determinó en ese testamento. Se entrega en un sobresellado y lo único que hace el notario y sus 5 testigos es levantar una escritura pública de que en ese sobre hay un testamento, que solamente se va a abrir al momento en que se haga la apertura de la sucesión, que esto es al fallecimiento de esa persona. Ese tema es importante porque mucha gente dice, pues, ¿cómo se va a aperturar una sucesión cuando fallece la persona? Es que una cosa es la apertura de la sucesión y otra cosa es la apertura del proceso de sucesión, son diferentes. Para esa apertura del proceso de sucesión no existe un término, ¿cierto o no? Puede ser en cualquier momento. Bueno, doctor, frente a la pregunta, no existe un término. Lo que sucede es lo siguiente. Digamos que Pepito Pérez dejó solamente un terreno. Los hijos dicen, pues afán de hacer la sucesión de mi papá no tenemos. O no tenemos recursos. O no tenemos para contratar el abogado, pagar impuestos. Exacto, y son 2 herederos y determinan de que no, cuando tengamos el dinero lo hacemos, pero tampoco están viviendo en ese lote, en esa casa, sino que cada uno, digamos, viven en diferentes ciudades y dejaron pasar el tiempo.
Y ese inmueble quedó ahí, habían unas personas que vivían, que cortaban, podaban el sector, hicieron frutos, No hicieron pagaron arriendo. mejoras, no pagaban arriendo, simplemente se fueron quedando ahí y empezaron a poner la luz, pagar los servicios, empezaron a pagar el impuesto predial porque dijeron, pues nosotros somos los que estamos haciendo las mejoras acá, yo ya me creo dueño, y así empezaron a pasar los años. Cuando llega el momento, ya llevan 10 años y dicen, nosotros podemos hacer un trámite de prescripción adquisitiva del dominio, esto es, por el paso del tiempo a mí se me puede determinar a través de un juez mediante sentencia que yo soy la dueña de esta propiedad porque la persona que era la dueña no se ha aparecido durante los últimos 10 años y yo he hecho todos los actos de señorío de esa propiedad. En ese momento, ¿qué sucede? Se hace, digamos, la demanda, contratan el abogado y se emplaza a los herederos determinados e indeterminados. Y les llega la citación a los herederos del señor y dicen, pero ese lote era de mi papá, es parte de una sucesión. Y pueden llegar ante el juez y decir, no, es que nosotros ya vamos a hacer la apertura de la sucesión. Lo que pasa es que se nos olvidó, se nos pasó, no teníamos el dinero para hacerlo. Claro, y llegan al proceso a decir, es que esto es parte de una sucesión, pero verdad que nosotros ya lo vamos a hacer, ya estamos haciendo el trámite ante notaría. No va a tener validez porque con el paso del tiempo esas personas adquirieron y tienen todos los requisitos para que se les adjudique esa propiedad. Y si bien es cierto, la sucesión no tiene un término para que prescriba, para poderla adelantar, el derecho que tenían sobre esta propiedad lo van a perder, porque estas otras personas hicieron todo para que se les adjudicara. Entonces, no es una excusa decir, es que eso es parte de una sucesión y en cualquier momento nosotros vamos a hacer el trámite. Por eso es recomendable que al momento de que una persona fallece, muchas personas dicen, yo voy a esperar a que también fallezca mi mamá para hacer el trámite de la sucesión conjunta. Es posible, sino que hay que tener presente quiénes están haciendo posesión de los bienes que se quedaron de la masa hereditaria para que no vayan a pasar este tipo de conflictos, porque el tema de los 10 años es sin importar que existan otros dueños, esto es, sin que sea una ocupación violenta, pero es pública y dice, no, es que yo tampoco me voy a ir de acá, yo estoy haciendo todos los actos de señorío y yo me quiero quedar aquí. Y cuando dejan que todo ese tiempo pase, después viene un proceso de prescripción y ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces es muy importante que los televidentes lo tengan claro. Bueno, hablemos un poco sobre si es posible que, por ejemplo, una de esas personas que son herederos y fallece, la persona fallece, ese causante dejó de existir y dejó unos bienes, uno de los herederos está en Colombia, pero el otro está en los Estados Unidos. ¿Es posible que ese heredero que está en los Estados Unidos pueda adelantar también el trámite del proceso de sucesión, sea por mutuo acuerdo ante notario o ante juez en caso tal de no existir acuerdo, él estando en otro país? Sí, no habría ningún inconveniente para hacer el trámite. Simplemente que si está de mutuo acuerdo, él deberá de enviar un poder respectivamente apostillado para que aquí en Colombia el abogado adelante el trámite. Ahora, en el caso de que se haga ante el juez, también es lo mismo, es un poder que se le da al abogado debidamente apostillado para que se haga el trámite acá en Colombia. Por el momento, todo el tema de la pandemia ha dado que la justicia se haya vuelto virtual, por lo que la mayoría de las audiencias, por no decir que casi todas, se están adelantando a través de plataformas virtuales como lo son Microsoft Teams. En ese caso, es posible que mientras que hacemos todo el trámite, digamos, judicial, la otra persona se encuentre en cualquier otra parte del mundo, pero al momento en que se le acuda o se le necesite para una audiencia, se pueda conectar, no importa en la parte del mundo en la que se encuentre. Entonces, no va a haber ningún inconveniente si la persona no está acá. Siendo un poco más claros en cuanto al tema de la sucesión, pues ya hemos mencionado que cuando la persona pues deja un testamento, entonces se adelantará esta sucesión testada, es decir, conforme a los lineamientos del testamento. Ese testamento se puede declarar nulo, se puede hacer algún proceso para que sea anulable. Por ejemplo, esa persona fue coaccionada a dar una voluntad ante un notario, no era su voluntad verdadera, pero fue coaccionada y eso es lo que quedó plasmado, la persona fallece. ¿Es posible anular eso? ¿O por algún vicio del testamento eso es posible anular? Sí, el trámite se puede hacer, en este caso ante un juez, por los herederos. Se hace la apertura de la sucesión, la persona fallece y en ese momento van y se dan cuenta que existía un testamento, puede ser abierto o cerrado, y empiezan a mirar y dicen, pero es que para esta fecha mi padre ya estaba en un estado muy enfermo, ya estaba a punto de fallecer, digamos que el testamento se otorgó unos 5 días antes,
y los herederos dicen, es que es muy extraño la forma en cómo hizo la repartición de los bienes, mire, le dejó prácticamente a una persona que no tenía como, no era llegada, fue extraño, la firma no está bien plasmada. En ese caso, si bien es cierto, se hace ante un notario que da fe pública de que todo el acto se está haciendo bien, no obsta para que uno no pueda acudir ante un juez y se busque la nulidad de ese testamento. ¿Por qué? Porque al anularse ese testamento, si se logra comprobar que la persona fue coaccionada a la hora de hacer la repartición de los bienes, se cae el testamento, por así decirlo, y volvemos a los órdenes hereditarios que trae el Código Civil para hacer la repartición de los bienes según la normatividad. Como si hubiese sido entonces intestada. Como si hubiese sido intestada. Bueno, es muy importante ese tema. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, porque por ese medio, por ese mecanismo, es donde nosotros seleccionamos. Bueno, compañeros, como podrán notar, esa es una y obviamente más probable de las formas en que usted va a establecer una sucesión, ya sea por vía notarial y judicial. Lo que yo le venía explicando a ustedes con anterioridad, es muchísimo, pero muchísimo mejor hacer una sucesión por vía notarial que tramitarla por vía judicial. Aunque los gastos por la vía notarial pues se incrementan, nadie lo va a negar, lo que es más dable es este paso. Por la vía judicial, primero que todo, las demoras, la congestión del aparato y etcétera. Entonces, vamos a seguir para esos efectos con el material de la clase y hacemos la pausa. Bueno, entonces, la facultad testamentaria es un tema que vamos nosotros a analizar en este instante. Entonces, conforme con la definición, es entendido que la ley faculta a las personas hábiles y capaces para disponer de todo o de una parte de sus bienes para que tengan pleno efecto después de sus días. Entonces, en virtud de esta facultad, el artículo 1055 del Código Civil colombiano nos manifiesta que el testador puede ejercer los siguientes actos. Primero, otorgar su testamento de alguna de las maneras que señala la ley. Segundo, revocarlo libremente cuando bien lo tenga. Tercero, reconocer hijos con la advertencia de que tal reconocimiento se torna irrevocable. Favorecer a los descendientes y ascendientes de estos. Asignar a su arbitrio la cuarta de libre disposición o en su caso la mitad de sus bienes. Sexto, si se carece de legitimarios, de disponer libremente de todo el caudal relicto. Séptimo, instruir herederos y legatarios. Y octavo, hacer la partición de sus bienes en el mismo acto testamentario en cuanto no sea contrario a derecho ajeno. ¿Cuáles son las limitaciones a la libertad testamentaria? Entonces, si el testador asigna a un legitimario determinada cuota que resulta ser inferior a la que legalmente le corresponde, ese legitimario puede ejercer la acción de reforma del testamento consagrada en el artículo 1274 del Código Civil. Si por el contrario el testador lo pasa en silencio y por ende nada le asigna, se está en presencia del fenómeno de la preterición, lo que nos contempla que en virtud del cual el legitimario preterido por Ministerio de la Ley se entiende instituido en su legítimo. Vamos a ver también la capacidad testamentaria, ¿sí? La capacidad jurídica para testar es especial, razón por la cual los principios que la rigen no coinciden con los que gobiernan la capacidad civil en general. La capacidad es una u otra, la regla común, siendo la excepción la incapacidad. Sin embargo, si se trata de capacidad especial para testar, la regla común se amplía, así como también es más amplio el caso de las incapacidades. Ahora bien, ¿quiénes son inhábiles para testar? Esto hay que analizarlo muy bien. De acuerdo con el artículo 1061 del Código Civil, no son hábiles para testar. Primero, el impúber. Segundo, el que se halla bajo interdicción por causa de discapacidad mental. Tercero, el que actualmente no se encuentra en su sano juicio por ebriedad o justa causa. Cuarto, tampoco es capaz para atestar la persona que de palabra o por escrito no pueda expresar su voluntad claramente. Nulidad del testamento por causa de inhabilidad. El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas anteriormente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa.
En el proceso en el que se solicite nulidad absoluta del testamento, la sentencia debe ser única y de contenido idéntico para todos los asignatarios instituidos en dicha memoria, ya que es imposible jurídicamente que un testamento al mismo tiempo y respecto a unas mismas cláusulas pues nos vaya a producir efectos para unos y para otros no. Modalidades testamentarias. Ya lo hemos visto que esos testamentos van a clasificarse en solemnes y menos solemnes. Y a su vez, los solemnes se van a clasificar en abiertos y cerrados. Y los menos solemnes en verbales, militares y marítimos. Entonces, el testamento solemne, como ya se expresó con anterioridad, es aquel en el cual se han observado todas y cada una de las exigencias establecidas por la ley en materia de solemnidades. Y en efecto, la ley, para garantizar y reconocer a la persona la facultad de formular su última voluntad en forma eficaz para que tenga pleno cumplimiento después de sus días, ¿sí? Y para que la autoridad pueda velar efectivamente por la cabal y fiel ejecución de aquella, se precave cautelosamente con el propósito de cerciorarse que no es una voluntad fingida, ni impuesta, ni desviada. ¿Cuáles son los requisitos del testamento solemne? El testamento solemne siempre va a ser escrito, ¿sí? El testamento solemne debe otorgarse ante testigos hábiles. Por su parte, 2 de los testigos deberán estar domiciliados en el lugar en el que se otorga el testamento. Saber leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos y 2 cuando concurran 5. La ausencia de cualquiera de estos requisitos hace que el testamento no tenga valor. Así entonces, las cosas, también los testigos tienen una incapacidad y tienen unas incapacidades por ministerio de la ley. Entonces, son testigos inhábiles bajo la óptica del artículo 1068 del Código Civil colombiano los siguientes. Primero, los menores de 18 años. Segundo, los que se hallen en interdicción. Tercero, todos los que actualmente se hallen privados de la razón. Cuarto, los condenados a penas privativas de la libertad superior a 1 año y en general los que por sentencia ejecutoria estuvieran inhabilitados para ser testigos. Quinto, los amanuenses del notario que autorizara el testamento. Sexto, los extranjeros no domiciliados en el territorio. Séptimo, las personas sí que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1081 del Código Civil colombiano. Octavo, los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento. Noveno, el cónyuge del testador. Décimo, los dependientes domésticos del testador, de su consorte, del funcionario que autorice el testamento. Décimo primero, los que tengan como otro testigo el parentesco, ¿sí? O relaciones de que hablan los numerales 8 y 10 del Código Civil. 12. El sacerdote que haya sido confesor habitual del testador y el que haya confesado a este en la última enfermedad. 13. Los herederos y legatarios y en general todos aquellos a quienes resulte un provecho directo del testamento. Pero ¿cuándo puede ser declarado nulo un testamento solemne? El testamento solemne, ya sea abierto o cerrado, en que se omita cualquiera de las formalidades a que se debe respectivamente sujetar, no tiene ningún valor según las reglas que nosotros ya analizamos. Entonces, con todo, cuando se omita una o más de las designaciones prescritas en el artículo 1073 del Código Civil colombiano, inciso 4 del 1080, inciso 2 del 1081, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, notario o testigo. Entonces, antes de entrar a analizar el tema de los testamentos, vamos a hacer un stop, como es acostumbrado, y daremos la infografía de clase para que en la próxima oportunidad, obviamente con asistencia, se pueda analizar el tema a profundidad. Entonces voy a detener la grabación mientras nos otorgamos los 15 minutos de descanso habitual.
Bueno, siendo las 9:40, 15 minutos de haber terminado, pues obviamente el primer bloque de la clase y haber efectuado el descanso que corresponde, vamos a dar un bloque final con la infografía que les había prometido respecto de los testamentos. Ya que en la próxima clase, pues, vamos a analizar a profundidad de toda y de alguna manera todo lo que tiene que ver con los testamentos. Sería como el bloque más largo de esta materia para pasar ya después a lo que es el proceso judicial de sucesión como tal. Entonces, por favor, muy pendientes de la infografía, vamos a colocarla y cualquier pregunta me puede manifestar. Guerrero Abogados, en el que llevamos a cada uno de sus hogares temas de actualidad e interés legal. Hoy nos encontramos con la doctora Estefany Botero, con la que abordaremos un tema bastante complicado porque genera conflicto entre las familias. Esto es las sucesiones. Doctora Botero, muchas gracias por aceptar la invitación. Al canal CNC por venir a grabar con nosotros. El día de hoy estaremos hablando del tema de las sucesiones. Como lo decía, es un tema muy complejo y que sucede mucho entre las familias. Bueno, para contextualizar a nuestros televidentes, ¿qué es una sucesión? Bueno, Lina, cuando empezamos a hablar de sucesiones como tal, de entrada tenemos que pensar que una persona ha fallecido, sea por muerte presunta o porque la persona de manera natural ha fallecido. Las personas tenemos unos atributos de personalidad, que está entre el estado civil, la nacionalidad, y entre ellos también está el patrimonio. Cuando la persona fallece, ese patrimonio que tenía queda como en un limbo, porque la persona que lo ostentaba ya falleció y no está en este plano. ¿Qué procede a hacer? Ese patrimonio hay que liquidarlo entre quienes eran sus herederos según las formalidades de ley. Ya será porque se haga a través de un testamento, porque esa persona preveó su muerte y decidió dejar todo claro cómo iba a ser la partición, o si por el contrario no dejó testamento, ya habría que entrar a revisar este tipo de sucesión conforme al Código Civil. Bueno, teniendo claro qué es una sucesión y en qué momento se puede hacer apertura de una de estas, te quería preguntar qué tipo de sucesiones existen. Listo. Del tipo de sucesión es solamente una, cuando la persona fallece. Lo que procede y cambia es cuando estamos hablando el procedimiento para hacerse. La persona fallece e inmediatamente se da la apertura de la sucesión con el fallecimiento.
Posterior a eso ya vamos a hablar es del proceso de sucesión. Y el proceso puede ser tanto notarial como judicial. Bueno, hablemos de ese proceso notarial. ¿En qué casos se puede acudir a este? Listo, en el proceso notarial, como lo hemos hablado en varias veces en este programa, siempre tiene que existir un mutuo acuerdo. Todos los herederos tienen que decidir que quieren hacer la sucesión por notaría y que están de acuerdo de cómo van a hacer la partición de los bienes. Digamos, el señor que falleció era el padre, quedaron 4 hijos y determinaron que quieren hacer el trámite por notaría y que no tienen ningún problema en cómo hacer la división de esos bienes y de las deudas. O sea, ahí no hay conflicto. Exacto, por notaría no puede existir conflicto. Pero en caso de que entre los hermanos o las personas que van a heredar haya un desacuerdo, ¿qué se debe hacer? Con una sola persona que esté en desacuerdo, inmediatamente se vuelve un trámite judicial. Y ya cada uno, puede ser que 2 hermanos estén de acuerdo y esos 2 contraten un abogado, el tercero diga que se desentiende y que no le interesa y que otro contrate otro abogado. Aquí ya estamos en el plano judicial, vamos a tener que entablar una demanda y entrar a todo un proceso que muchas veces tiene que ver es con la partición como tal, porque algunos hermanos dicen es que esa casa vale más, o a mí me tocaba más, o hay más deudas, y ustedes dicen que no es así, empiezan a haber esos conflictos respecto al patrimonio. Entonces, en el proceso lo que buscamos es que todos se pongan de acuerdo y en caso contrario de que no haya un acuerdo a cómo quieren llegar con la partición, se contrate un perito que simplemente con las normas que están constituidas haga una partición y diga por porcentaje a cuánto le va a tocar a cada uno y termine por sentencia. Digamos que en el proceso judicial entonces es un poco más tedioso, más largo, ¿cuánto puede durar? Lo que sucede con los procesos judiciales es que dependerá del monto de la sucesión, porque si hablamos de que el monto es muy alto, pues podrá tener hasta una segunda instancia. Podemos hablar de procesos que pueden empezar durando 1 o 2 años y pueden durar terminando 3 o 4, porque tiene que subir a una instancia de un tribunal superior a que se llegue a que se resuelva. Circunstancia que cambia cuando hablamos por notaría, porque un trámite notarial puede tener una duración aproximada máxima de 6 meses. Entonces puede ser más beneficioso intentar hacerlo por notaría, más viable. Exacto, que hacerlo judicial por todo lo que se vuelve engorroso ese trámite. Tedioso. Doctora, en caso tal de que en esa repartición no se tenga en cuenta a uno de los herederos, sea porque hace mucho tiempo no se sabe de su paradero, ¿qué pasa ahí si esa persona regresa y ya se hizo esa repartición? Claro, si estamos en un proceso judicial, de entrada tenemos que iniciar a hacer la demanda y tenemos que, uno siempre dice a las personas que lo contratan a uno, bueno, ¿quiénes son sus hermanos? Vamos a citarlos, tenemos que nombrarlos en la demanda, si tenemos registros de nacimiento muchísimo mejor, pero va a llegar uno que diga, yo tengo un hermano que yo no lo veo hace 20 años, entonces lo nombramos en el proceso y a esa persona se le hace un emplazamiento que se realiza a través de un periódico de alta circulación, que es una publicación que se hace en los domingos, como para ahí garantizar el debido derecho a la defensa. Entonces ustedes pueden ver que un domingo puedan coger clasificados de algún periódico y verán que dice que el juzgado X de familia de la ciudad de Medellín está abriendo la apertura de la sucesión en un proceso judicial de los señores y dice quién fue el que se murió del causante y quiénes son los herederos, que se está buscando a tal heredero. Ahora bien, si aparece como lo preguntabas ahorita, digamos ya se hizo el proceso, salió la sentencia, se repartieron los bienes, la persona llega y dice, ¿qué pasó? Mi papá se murió, yo tenía derecho a esos bienes, entonces tiene una acción que se llama acción de petición de herencia, pero esa tiene una prescripción de 10 años, a partir del momento que se dio el conocimiento. La persona apareció y ya pasado solamente 2 años, puede iniciar un proceso y ya demandará a quienes son los herederos, a decirle, bueno, venga, empecemos a restituir porque es que se me desconoció un derecho que yo tenía sobre esa sucesión. O sea que es como si se retrocediera de algún modo el proceso. Sí, es prácticamente como un retroceso. Bueno, en caso tal de que ya pues se hizo la repartición, ¿de qué forma estos herederos pueden recibir dicha herencia? Digamos que de entrada, cuando vamos a hacer la demanda, es muy importante para los televidentes que sepan, se les va a preguntar cómo la reciben. Siempre es lo recomendable. O sea, antes de iniciar el proceso. Sí, de entrada decirles, la van a recibir con beneficio de inventario o pura y simple. Les explico. Ser por beneficio de inventario es que la persona que falleció puede que tuviese deudas, por así decirlo, letras de cambio con otras personas. Entonces de entrada uno como heredero dice, mi papá yo sé que tiene unas deudas por ahí por 10 millones de pesos y el patrimonio que vamos a entrar a heredar es de 20, yo recibo con beneficio de inventario, o sea que con esos 20 millones primero se les paga a los que a mi papá le debía dinero y lo que sobre
entremos nosotros, porque digamos que la persona tenía de patrimonio 20 millones y adeudaba 200. Y si uno no dice que la recibe con beneficio de inventario, sino pura y simple es que yo recibo los 20 millones y respondo con el resto de mi patrimonio por las deudas de mi padre. Eso puede hacer que personas digan que por el honor de su familia decidan recibir la herencia así, decidan pagar con su patrimonio. Pues lo recomendable es recibir con beneficio de inventario, y eso es que se pague primero con la herencia las deudas, y si queda dinero, empezar a repartir. Después de que sale ya la sentencia, y cómo recibe cada uno de los herederos es por porcentajes. Digamos que casi siempre, si hay dinero físico, que en cuentas bancarias se les entregará a dar una proporción de ese dinero, pero si hablamos ya de propiedades, fincas, casas, y son varios herederos, pues quedarán todos en comunidad con porcentajes. Si fueron 5 hermanos, entonces cada uno tendrá un porcentaje del 20% y todos tendrán sus valores especificados en el certificado de libertad del inmueble. Todas las fotomultas se pueden imponer. Doctora, muchas gracias por responder esa pregunta, y es muy importante entonces para nuestros televidentes que tengan en cuenta el momento de abrir una sucesión, primero pactar la forma en la que van a recibir dicha herencia. Aprovecho para agradecerle a quienes nos escriben a @guerreroabogados con sus preguntas. Tengo una para usted, doctora. Dice: si en vida mi padre le vendió una propiedad a uno de mis hermanos, ahora que ha fallecido, ¿entra este bien en sucesión? No es posible, porque ahorita estábamos hablando de que la persona tiene un patrimonio. Ese bien inmueble, cuando se vende, sale el patrimonio de la persona. Así que cuando esta persona vendió a su hijo, ese bien inmueble ya no hace parte de su patrimonio, así que uno solamente entra a repartir en la sucesión el patrimonio que existe al momento en que se hace la apertura de la sucesión. Si esa casa se vendió antes de eso, pues ya no hace parte de esa sucesión y por lo tanto no puede entrar a ella. Es decir, que ya hace parte del patrimonio del hermano o de la persona que lo haya recibido. Exactamente. Pero si fue un regalo que el padre le dejó al hijo. Ok, muchas personas hacen o suelen hacer eso, disfrazar ventas o compraventas, que lo que son donaciones al fin y al cabo, porque no reciben una remuneración por esa venta. ¿Qué sucede? Si alguno de los hermanos pretende o piensa, mi hermano nunca le dio un dinero a mi papá, lo que fue eso fue un regalo, pero lo hicieron disfrazar como compraventa, hay que iniciar un proceso de simulación. En un proceso de simulación usted tiene que entrar y demostrar que su padre jamás vendió, sino que lo que se disfrazó como una compraventa era una donación. En ese caso se termina ese negocio jurídico y ese patrimonio o esa casa, lo que se vendió, vuelve a retroceder todo, o sea, vuelve al patrimonio del señor. Ahí en ese caso, como el bien inmueble regresa, ya hace parte de ese patrimonio, pues ya puede entrar a la sucesión. Y se hace de nuevo la repartición. Exactamente. Qué problema, ¿cierto? Pero es porque muchas personas quieren disfrazar los negocios y no hacer las cosas como realmente como se son. deben hacer. Precisamente en ese caso, si alguno de los hermanos o de los posibles herederos no quiere iniciar un proceso de sucesión, ¿no se puede realizar o una sola persona lo puede hacer? Ya tendríamos que hablar del proceso judicial como tal, porque por notaría todos deberían de estar de acuerdo. Entonces, uno de ellos dice, a mí no me interesa. De entrada uno lo manifiesta en la demanda, existe tal persona y hay que notificarlo. Se le va a notificar por todos los medios que la norma lo permite, por correo certificado, se le enviará una notificación personal, por aviso, si la persona la recibe y aún así no asiste al juzgado, se entiende que no le interesa y el proceso va a continuar como tal. No porque uno de los herederos no esté de acuerdo, el proceso jamás se puede abrir, porque entonces sería volver que una sola persona puede parar todo un proceso judicial simplemente por no querer hacer algo, o simplemente uno puede entrar a negociar con él, véndeme tu derecho herencial, o simplemente iniciamos el proceso sin ti. Pero si inician el proceso, sin embargo, esa persona no pierde el derecho o sigue teniendo derecho a dicha herencia. Sigue teniendo derecho, a no ser que por algún motivo se le envíe cartas en las que se le pregunte si está renunciando, porque uno también puede repudiar la herencia. A mí no me interesa la herencia de mi papá, esa persona fue siempre muy mala conmigo, yo no quiero nada de ese señor. De entrada usted va y dice al juzgado, no me interesa,
Entonces, ya con eso, con ese repudio pueden entrar. Si tiene herederos, hijos, entrar a decir, yo represento a mi papá, venga, que a mí sí me interesa. O en cambio, si no tiene ninguna descendencia que quiera entrar a representarlo, lo que va a pasar ahí es que entonces va a acrecentar, o sea, va a aumentar el valor que él tendría ya los porcentajes de sus hermanos. Muy importante. Por medio de nuestro Instagram, @mgonzález, nos tiene otra pregunta. Dice, el padre dejó 2 propiedades para repartir entre 4 hermanos. Ya se realizó la sucesión y se repartieron los derechos entre los hijos. Entre los mismos herederos se puede vender derechos o realizar la venta del mismo bien a un tercero. Claro que sí. Si ya hicimos el proceso de sucesión como tal y salió sentencia, esa sentencia va, se registra en instrumentos públicos y ese bien inmueble lo que ya aparece es que tiene 4 dueños en unos porcentajes, cada uno del 25%. Cada uno de ellos puede decir, yo quiero vender mi 25 a X persona y no hay ningún inconveniente, lo puede vender. O todos decidir, vamos a vender y simplemente se desprende del dominio a través de una compra-venta. Ahora bien, distinto es que si antes de la sucesión cada uno de ellos quiere vender sus derechos herenciales, lo pueden hacer. Es una cesión de derechos herenciales que puede ser a título gratuito o oneroso y decir, yo quiero vender mi parte en esta sucesión por 5 millones de pesos, pero lo que vende es un azar, porque todavía no sabe qué es lo que le va a tocar en esa sucesión, sino el derecho a que vaya alguien y me represente con es una escritura pública de venta de derechos herenciales y vaya al proceso y le toque algo. ¿Qué es? No sabemos, porque tenemos que hacer el proceso para ver qué porcentajes le va a tocar. Distinto es cuando usted ya es dueño, porque usted ya sabe qué es y la venta que se hace es como una compraventa normal. Es decir, que si solamente un heredero quiere vender, ¿lo puede hacer? Sí, si estamos hablando del derecho herencial, nadie dice que no, es un derecho que él tiene a participar en esa sucesión, lo puede hacer, sin ningún inconveniente, si los hermanos no estén de acuerdo, no hay ningún inconveniente. Y ya distinto también es en una compraventa, yo tengo un porcentaje, yo quiero venderlo y X persona lo quiere comprar, nadie se puede oponer porque es mi dominio, de ese pequeño porcentaje, pero es mío y no lo puedo vender. Muy bien, agradecemos nuevamente a nuestros televidentes por hacernos, por hacer esas preguntas para que la doctora las pueda resolver. Para finalizar, vamos a exponer un caso un poco largo, pero para darle respuesta pues al usuario que nos escribió. Somos 11 hermanos, uno de nuestros hermanos falleció el año pasado, el cual se encontraba casado y en este matrimonio no tuvo hijos. Pero todos los hermanos tenemos conocimiento de que él tiene un hijo no reconocido, del cual no sabemos su paradero. Por lo anterior, les pregunto lo siguiente. Teniendo en cuenta que nuestra cuñada fue en quien se quedó con todos los bienes de nuestro hermano y nunca se inició un proceso de sucesión, ¿puede alguno de nosotros iniciar el proceso de sucesión? Okay. Es como la primera pregunta. De entrada hay que pensar que cuando hablamos de hijos no reconocidos, no pueden hacer parte de los procesos de sucesión. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos una demanda, sea demanda judicial o vamos a hacer una solicitud por notaría, debemos aportar los certificados que digan que usted es apto para iniciar ese proceso. ¿Cuáles serían? En muchos casos, siempre el registro civil de nacimiento. Entonces, si un hijo no es reconocido, pues en el registro civil de nacimiento no aparece el nombre de esa persona que falleció. Entonces, a los hijos no reconocidos de entrada hay que decirles que si usted cree que alguien es su papá y esa persona falleció y usted quiere hacer parte del proceso de sucesión, tiene que iniciar primero un proceso de filiación. Para demostrar que demostrar a través de una prueba de ADN que sí es hijo, demandando. Si ya la persona falleció, demandando a los que son los herederos, o sea, demandando a los hijos que quedaron, los hermanos, para que se pueda realizar una prueba o cotejo con ellos, en el caso de que la persona que falleció ya no haya sido, por ejemplo, cremada, o sea, no hay forma de recuperar prueba de ADN. Distinto es si está enterrada, porque podemos buscar que se haga una exhumación del cadáver y coger un pedacito del hueso y llevarlo a un estudio porque todavía conserva ADN. Eso para el caso de los hijos no reconocidos, porque de entrada tienen que hacer ese proceso, porque cuando ya salga la sentencia judicial que diga que es hijo, se le cambia el registro civil de nacimiento y ya dice, ahí aparece el nombre de la persona que falleció y ya con ese registro puede iniciar un proceso judicial. Porque de entrada no puede decir, es que yo creo que él era mi papá y yo vengo acá a la sucesión, porque usted tiene que demostrar que sí es hijo y la única prueba para eso es el registro civil de nacimiento. Ahora bien, ellos plantean que la señora no ha querido iniciar el proceso de sucesión.
digamos que la persona que falleció no tenía hijos, por el momento ese que no es reconocido no es hijo, hasta que se demuestre lo contrario, no tenía padres. Entonces, por reglas de orden sucesoral, según el Código Civil, primero buscamos a los hijos, después a los padres, y si no hay más, empezamos con los cónyuges y los hermanos. Entonces, ahí todos son herederos, los 11 hermanos y la cónyuge. O sea, la cónyuge y los hermanos están en el mismo nivel para heredar. Exacto, todos en el mismo nivel y cada uno hereda por cabecita. Entonces, si lo único que hay era una casa, entonces los 12 serían dueños de esa casa cuando se haga la sucesión. Entonces, ¿quiénes podrían iniciar la sucesión? Cualquiera de los 11 o la cónyuge. Entonces, ellos están en la capacidad como herederos de adelantar el trámite judicial, así la señora no lo desee. Esa era una de las preguntas que también nos hacía. Gracias, doctora, por responderla. Se nos acaba el tiempo. Le agradecemos por... Estimados compañeros, esas son muchas de las particularidades que trae consigo un proceso de sucesión, dejando muy en claro que, pues, vuelve y analiza la exponente del video, la ventaja de ejercer una sucesión notarial. Muchísimas son las ventajas, pero la principal es la economía procesal y el tiempo. Efectivamente, pues, hemos agotado pues el temario del día de hoy. Vamos a dejar un taller en el grupo, al igual que el video, pues va a ser esto repasado por ustedes para efectos de tener una mayor claridad en la próxima clase. Entonces, pues, no siendo más, terminamos la misma y cerramos el audio. Que tengan feliz día.